Bien, seguimos con la clase 13 clase 19 para tercer año, y con este pequeño gráfico quiero explicar la segunda parte que quedaba de la teoría, explicar lo que es un intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Sí? Siempre que tengamos que hacer la lectura de un gráfico, arrancamos leyendo el eje X, ¿sí? O analizando el eje X de izquierda a derecha. ¿Sí? Y para saber si una función es creciente o decreciente, tengo que observar qué sucede con el valor de la imagen, ¿sí? Con el valor de Y, a medida que X va aumentando. ¿Sí? Por eso siempre lo recorremos de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que vengo desde el menos infinito. Bueno, me quedo acá, en este punto, que es casi menos 4, x igual a menos 4, veo que la función vale 6. ¿Sí? Entonces, desde menos 5 vamos a tomar, o desde menos 6, en realidad desde el menos infinito, si vengo arrastrando la función, vamos a ver qué sucede. Si estoy en el menos 4, fíjense que cuando estaba en menos 4,2, por ahí más o menos, el valor de la función era 6. Ahora estoy en menos 4. ¿Sí? X aumentó. ¿Y qué pasó con la función? El valor pasó de 6 a 5. Voy a seguir aumentando el valor de X. Me quedé acá, ahí está. Ahí está. Ahora, X aumentó. ¿Sí? Por eso cuando analizamos X de izquierda a derecha, decimos que siempre X va a ir aumentando. Pero ¿qué pasó con la función? En menos 4,2 valía 6 la función. En menos 4 valía 5. En menos 3 vale 1. Veo que el valor de la función disminuye. También lo veo, ¿no? En la curva acá. Tiene, ¿sí? Una caída. Viene en caída. Tiene forma descendente. Entonces, desde menos infinito o desde menos 5, vamos a tomar números enteros, ¿sí? Menos 5, menos 4, menos 3. Si sigo en menos 2, me fijo en menos 2, la función es prácticamente menos 1. Siguió descendiendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Que es donde me quiero detener. Vemos ahí que, prestenle atención a este punto. Estaba en 6, fue descendiendo hasta este punto que es casi menos 1,5, ¿no? ¿Qué pasa si yo sigo aumentando el valor de X? ¿Qué pasa con este punto? Observen este punto. Si aumento, ahora el punto no decrece más, sino que empieza a aumentar. ¿Sí? Fíjense, en X igual a 0, la función vale 1. ¿Sí? Se me mueve mucho ahí. Quedó. Bueno. Bueno, ahí se entiende, ¿no? No lo puedo detener justo en 0, pero si ven ahí, a medida que aumenta X, la función vuelve a crecer. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que acá hay un intervalo de decrecimiento. La función desde el menos 5 o desde el menos infinito viene decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que llega a menos 1,5. ¿Sí? En menos 1,5, ya me pasé un poquitito,
la función alcanza un valor mínimo, no llega a menos 2, ¿sí? Descendió hasta acá y luego empieza a crecer. Entonces, en ese momento en el que se produce el cambio, ahí tenemos los intervalos, desde el menos infinito hasta el menos 1,5, la función decreció. Y desde 1,5 hasta el más infinito, porque acá yo me puedo seguir disparando, 6, 7, 8, 9, y la función va a seguir creciendo. Eso es un intervalo de crecimiento. Lo que dice la teoría que tienen ustedes es que si una función pasa de un intervalo de decrecimiento pasa de un intervalo de decrecimiento a otro de crecimiento, como pasa acá, lo que tenemos es un valor mínimo relativo. ¿Sí? Es decir, en menos 1,5 de x la función alcanza su valor mínimo. Decimos que es mínimo relativo, porque hay otras funciones que más adelante van a ver, en donde después vuelve a decrecer, ¿sí? Y puede tener un valor que sea menor al que vemos acá, ¿sí? Pero en este caso, este mínimo decimos que es absoluto, porque acá las ramas de esta función se van hacia arriba, hacia el infinito, y no vuelven a bajar, ¿sí? Entonces en ningún momento vamos a tener un valor menor al que aparece acá, ¿sí? ¿Qué pasaría? A ver si lo puedo transformar. Vamos a modificar acá. ¿Qué pasaría? Ahí está. Puede pasar lo contrario, ¿sí? Si me fijo ahora, ¿qué pasa? La función en el menos infinito, o acá en menos 2, no se llega a ver, vamos a moverlo un poquitito. ¿Por qué me cambió de vuelta? Ahí estamos. Ahí está. En menos 2, perdón, en menos 1,5 prácticamente, la función vale casi menos 6. Y a medida que x aumenta, la función vemos que también aumenta el valor, el punto se va hacia arriba, ¿sí? Hasta que llego a 1,5. En 1,5, pero como estoy que no puedo controlar, ahí está. Bueno, me pasé un poquitito, pero se entiende, en 1,5 la función alcanza un valor un poquitito superior a 3, ¿sí? No llega a 4, porque después ¿qué sucede? Empieza a decrecer. Vuelve a decrecer y decrece hasta el infinito, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es que cuando una función pasa de un intervalo de crecimiento, ¿sí? Desde el menos infinito hasta 1,5 crece, y de 1,5 hasta el más infinito vuelve a decrecer, es decir, paso de un intervalo de crecimiento a otro de decrecimiento, tenemos un valor que llamamos máximo relativo, ¿sí? Es decir, la función alcanza un máximo. En este caso, este máximo es absoluto porque vemos que la función no vuelve a subir, ¿sí? Por eso decimos que acá la función alcanza como máximo 3,25. ¿Está? Entonces, esa es la manera de analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento de funciones, ¿sí? De gráficas de funciones. ¿Estamos? Bien. Dicho esto, hasta acá la teoría por el momento de la introducción a la nueva unidad de funciones.
Después vamos a continuar, vamos a repasar función lineal. Vamos a ver función cuadrática, que está relacionada con los gráficos que acaban de ver. Y vamos a empezar a trabajar sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Así que hasta acá la clase 19, la teoría de la clase 19. Y los dejo ahora con las actividades para que resuelvan.